La paternidad ha ido adquiriendo distintas modificaciones a partir de la modificación de los patrones socioculturales de las personas al momento de conformar una familia. Estas transformaciones han dado pie al concepto de paternidad activa, que consiste ya no en un rol, en una función, sino más bien en una relación, en la construcción de una relación, en la creación de un vínculo que debe fortalecerse y nutrirse en la vida cotidiana. Y para hablar de experiencias de paternidad activa, diversa, presente, hoy tenemos a Martín Ascurra como invitado, que es integrante de la cooperativa editorial Chirimbote y parte del grupo Varones Recalculando. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a este Hola, no sé si espacio. se escucha bien. No sé si querés agregar algo a la presentación que te hice, alguna aclaración. No, solo agregar que también ahí estamos desde el grupo Varones Recalculando, integrando la campaña Paternar, que en este momento se encuentra eh, dando una batalla cultural para que se pueda, ¿no? Que pueda salir la ley de cuidados en igualdad, que es la que promueve también la ampliación de licencias por paternidad y que está ahí por salir, ¿no? Y la campaña Paternar lo que está tratando de lograr es que integre a la mayor cantidad de personas que pueden paternar, ¿no? Para que pueda integrar a monotributistas y autónomos que todavía están siempre por fuera de los registros de licencia, ¿no? Así que bueno, eso solo. Después, bueno, gracias por la invitación. Es difícil hablar de maternidades porque es muy personal y toca fibras muy sensibles, así que bueno, haremos lo posible. Bueno, muy bien. Bueno, entonces arranquemos con la primera pregunta, que es la más difícil quizá, o la más fácil, depende, ¿no? Que es, ¿qué significa para vos ser papá? Eh, es una relación. El ser padre no es soy padre y listo, ¿no? Tiene que ver con algo mutuo, porque para ser padre te tienen que elegir también como padre, ¿no? Eh, para ser padre tiene que haber un hijo que te reconozca como tal, porque vos podés ser un progenitor, podés haber hecho lo biológicamente necesario, pero la paternidad tiene que ver con otra cosa, con hacerse cargo, digamos, ¿no? Y, y en ese hacerse cargo está que la otra persona te acepte como tal también, ¿no? Eh, así que me parece que tiene que ver primero con la palabra hacerse cargo, ya sea siendo hijo biológico de otra persona o no, y ser padre puede ser cualquier persona, del género que sea, ¿no? Entonces, ahí no hace falta lo biológico, es una cuestión de una postura ante la vida también, ¿no? Empezar a ejercer acciones prácticas de cuidado hacia los demás, ¿no? En este caso, hacerse cargo de una personita. Así que, bueno, y todo lo que implica eso, ¿no? Martín, ¿y vos sentís que esta experiencia te cambió, te modificó la vida en algo? ¿De qué manera? Mira, sustancialmente te cambia todo. Capaz que hay personas a las que no quiero decir que esto sea algo, una regla general, ¿no? Yo creo que en general, si uno lo toma con responsabilidad, te cambia todo. Yo fui joven, fui padre joven, a los 24 años. Ah, mirá. Bueno, en las generaciones anteriores eso capaz que era un padre viejo, pero en la nuestra, en la mía, eh, creo que era joven. Mi hijo en este momento tiene 24 años y todavía soy padre, o sea, todavía ejerzo muchas situaciones de padre, ¿no? Eh, y me cambió con respecto a cómo había sido criado yo como varón, porque
No, nunca fui criado ni educado en situaciones de paternidad. Entonces descubrí todo de cero, cero absoluto. No saber nada de lo que es criar una persona, cuidarla, estar a cargo de esa persona 100%, digamos, ¿no? No solo en la cuestión de material, sino en lo emocional, la salud, Ujú, es hacerse cargo segundo tras segundo, vos lo sabés muy bien. Eh, ujú. Sí. eh, o sea, de repente tenés que pensar, tenés que hacer una disociación y pensar de a dos, casi todo, ¿no? Más allá de que después también las cosas las pensás en familia, si la tenés con otra persona que te acompaña, o acompañando vos a otra persona, podés darte el lujo, digamos, de, de separarte de esa dependencia tanto tiempo, digamos, ¿no? Pero cuando yo asumí la paternidad, era muy joven y, y nada, me cambió la vida con respecto a aprender cuestiones de empatía, cuestiones de, nada, de cuidado hacia los demás y hacia mí mismo, ¿no? Porque ahora también cuidar mi vida era parte de esa paternidad. Y con relación a eso, ¿qué sentís vos? ¿Cuáles fueron los mayores esfuerzos o el mayor esfuerzo que sentís que tuviste que hacer para llevar adelante esta experiencia de paternidad? Yo creo que yo, como lo veo hoy, dejar de ser un joven para pasar a ser un adulto. Tiene que ver con mi mayor esfuerzo fue también tener una sustentabilidad económica, la verdad, porque al ser diseñador era muy freelance, entonces tuve que conseguir un trabajo pleno para poder, en este sistema que no te da las garantías para sostenibilidad, digamos, ¿no? De una familia, conseguir los recursos económicos con mi pareja de ese momento, la madre de mi hijo. Ese fue un esfuerzo enorme, la verdad, el tema económico en este sistema, ¿no? Poder procurar un hogar estable, las condiciones materiales, ¿no? Después la obra social, ¿no? Eh, Todo lo que implica el cuidado de una nueva persona. Eso es lo primero, quiero remarcarlo porque existe, es real, pero bueno, no es lo que depende de la paternidad de eso, ¿no? Creo que una de las cosas que más tuve que cambiar es la forma de pensar, y ahí tuve que hacer una revisión de cómo fue mi crianza, ¿no? Mm. Eh, Años más tarde hice terapia, debería haberla hecho en ese momento, creo yo, porque es una revisión de toda tu infancia y la crianza que vos tuviste. Porque uno, al no saber nada, nunca hablamos de paternidad en la escuela, nunca mis viejos me hablaron de eso, entonces yo creo que tuve que revisar toda mi infancia y ver cómo viví yo esa Claro. situación para ponerme en el Viene lugar siendo de mí. como algo de que tenemos que echamos mano al reservorio, a nuestra propia experiencia como hijos, ¿no? Y de alguna manera a veces reproducimos patrones de conducta en la crianza que por ahí no lo hacemos de manera consciente, sino que es como el único aprendizaje que podemos encontrar, ¿no? Y a partir de esta modificación emocional que nos produce esa crianza, también nos vamos replanteando muchas cosas y bueno, nadie está preparado o capacitado para desarrollar una crianza, ¿no? Y en este sentido yo te quería preguntar si la experiencia de crianza hoy en día vos la ves, la tuya, la propia, ¿estás conforme? ¿Es como te gustaría que fuera o sentís que hay cosas que deberías seguir ajustando, seguir modificando? No, yo creo que ningún padre está conforme, porque creo que año tras año uno va aprendiendo cosas nuevas en base al error. La verdad, cuando no te enseñan, y aunque te hayan enseñado, también es ensayo y error muchas veces, porque la experiencia es muy personal y particular. Eh, pero además en todos estos años, pensá que fue hace 24 años que fui padre,
Entonces, estos años fue cambiando mucho la noción de la infancia y las crianzas libres. Y entonces, eso también acompañó, o sea, hubo y sigue habiendo un cuestionamiento muy grande del adultocentrismo. Entonces, se escuchan cada vez más las voces de las niñas. Y, y eso va cambiando la forma de paternar y de maternar y de cuidar infancias en general, porque está habiendo cada vez una crianza cada vez más democrática, por decirlo de alguna palabra, porque se consultan más las cosas con las infancias, se los toma como sujetas y sujetos. Yo creo que también a lo largo del tiempo eso puedo sentirme un poco culpable, porque la palabra culpa, por lo menos algunas personas que venimos de tradición religiosa, nos juega en contra, pero a su vez está escalado, ¿no? Es no poder haber dado lo mejor de UNE para esa crianza, ¿no? Y, y cada traspiés que tiene tu hijo y tu hija y tu hija a lo largo de su vida, uno se la achaca a no haber hecho lo suficiente, ¿no? Entonces, ojalá podamos desprendernos un poco de esa culpa y transformarla en revisión para que eso se pueda transformar en otras prácticas de cuidado con las personas que te rodean en el momento en que estás, ¿no? Y, y nada, sí, yo pienso que a lo largo de la vida, además, cuando yo fui padre en ese momento, recién empezaba la tecnología, las redes sociales, internet, recién empezaba a salir. Entonces también la relación de tu infancia con la tecnología también fue un aprendizaje y hoy se conocen muchas cosas que están más como alertas por ahí, ¿no? Y en ese momento no. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta los contextos en los que uno es padre y cómo fue cambiando el mundo en estos últimos 20 años. Fue tremendo el cambio cultural que hubo. Entonces, yo creo que los padres de mi generación, que tienen hijos de 20 años más o menos, todos nos sentimos que no hicimos las cosas lo mejor posible, porque cambió tanto el paradigma cultural respecto a Es las verdad. infancias, la tecnología, las crianzas libres, que vemos las diferencias, ¿no?, de las formas de criar de ahora con las de antes. De todas formas, yo creo que hicimos un cambio enorme respecto de la crianza de las generaciones anteriores. Ujú. Una de las formas de crianza que uno tiene en ese momento es no quiero repetir esto que me hicieron a mí, ¿no? Cuando Y uno está qué, muy eso enojado está con eso. bueno. ¿Y qué es, qué cosas de tu experiencia como hijo, de tu propia crianza, de tu propia experiencia de crianza, trataste de no repetir, de no reproducir a la hora de construir ese vínculo, esa relación con esta nueva persona, ¿no? Mira, sobre todo, bueno, en mi caso, un padre militar, yo no quise reproducir y tal vez me fui para el otro lado, las formas autoritarias y disciplinarias, muy autoritarias, eh, que tenían las crianzas de antes, ¿no? Esto de dar una orden sin explicar, ¿no? Esto de, Claro, eso que es el la porque cultura sí. militar, digamos, ¿no? Claro, el porque sí, porque Tenés es que una hacer esto porque orden. yo lo digo yo, ¿no? Y en Claro. cambio, uno tiene que aprender a poder explicarle a las infancias por qué decimos eso, y no solo eso, sino ser coherentes uno mismo con eso que uno transmite, ¿no? Por eso decís, no se usa el celu en la mesa y vos estás ahí con el celular. Y los Claro, pibes te lo tienen encima. claro, claro, O sea, los pibes de ahora te apuran. Creo que en mi claro. generación no se nos hubiese ocurrido apurar a nuestros viejos. Porque yo soy un adulto, te decían, y ya está. ¿Qué significa eso? Eh, entonces, Sí, predicame con el ejemplo, ¿no? claro, claro. Esta Yo creo cuestión. que eso, y después, bueno, las formas de transmisión de la masculinidad, porque Mm. yo fui un pibe que no reproducía ciertas formas de masculinidad en algunos aspectos, en otros sí, del mandato paterno, digamos, ¿no? Entonces, había cosas ridículas. Uno ve, hay mandatos de masculinidad que son tan ridículas que cuando ya sos joven adulto decís que esto estupidez, ¿no? Ser macho y bancarse Sí, todas, qué sé yo, no sé, mil cosas
que te pueden decir tus viejos, pero hay otras que no vemos, ¿no? Esto de poner el cuerpo más que los otros géneros, porque poner el cuerpo significaba tener más aguante, más resistencia, más poder. Hay cosas que no pude ver en ese momento, que hoy creo que las vemos en base a repensarnos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que son tardías para cuando fuiste padre joven, digamos, que las ves después y decís, pucha, por ahí las podés hablar con tu hijo, aunque sea joven adulto, pero y te cagás de risa con tu hijo pensando, mirá, ¿te acordás que te dije esto? Eso siempre es bueno, nunca es tarde hablar con tu hijo de lo que pensás que hiciste mal, me parece, o mal, no sé si mal la palabra, de lo que hiciste sin saber, sin habernos repensado mucho los varones, ¿no? Entonces está bueno después, y en base a esa relación que tuviste de niñe, se va creando el diálogo con el hijo joven adulto, que es el que te sirve después para redimirte, digamos, de alguna manera, que es juntarte con él y reírte, en vez de hacer un drama, digamos, de lo que no se pudo, ¿no? ¿Te acordás cuando yo te decía esto? Y él mismo me dice Sí, también sí. algunas cosas. Entonces, yo creo que uno va tratando de transformarlo de a poquito. Martín, y si haces un poco de memoria, esa experiencia de crianza, de paternidad, que bueno, ya hace, digamos, varios años que ahora tenés hijes adolescentes, ¿no? En edad, más que adolescentes, 24, personas adultas son ya. ¿Qué recordás vos? ¿Qué impacto tuvo en tu entorno haber sido papá, digamos, empezar con esa experiencia de crianza? Porque en un programa anterior, conversando con Matías Criado, él refería, y ahí me hizo mucha resonancia, porque yo también experimenté algo similar y no había pensado en eso, de la cuestión de que cómo cambia el entramado de relaciones a partir de que te dedicas a la crianza, ¿no? Las amistades, todo el entorno social. ¿Vos cómo lo experimentaste a eso? No lo experimenté de forma común y corriente porque yo fui padre en el 98 y era un padre militante. Participaba en una organización político-social y pensá que después vino el 2001, que fue todo este acontecimiento político-social del país. Y yo recuerdo mucho de que iba a reuniones, espacios de militancia con mi hijo y con las compañeras, recuerdo que en ese momento con las compañeras militantes también, me encontraba con ellas porque ellas iban con sus hijos también. No había muchos padres que fueran con sus hijos a las reuniones de militancia. Por supuesto trataba de no llevarlo, o sea, no lo llevaba a marchas porque en ese momento estaba difícil la represión, digamos, ¿no? Pero recuerdo que planteábamos formas de crianza colectiva, de cuidado colectivo y de manera política también a las organizaciones. Ellas me enseñaron a mí, ¿no? No es que lo planteamos de conjunto, pero ahí yo creo que aprendí mucho de la cuestión de crianza y cuidado a nivel colectivo y tomarlo como algo político, ¿no? Entonces no es algo que... mis amistades eran en torno a la militancia hasta muchos años después también, así que yo tengo ese recuerdo que es particular. Yo no milito más, pero en ese momento era un momento álgido del país y yo lo tomaba como algo importante, pero también ya empezaba a aprender de las compañeras las cuestiones de crianza que estaban enfocadas solo a las mujeres, a las compañeras, y yo creo que ellas me transmitieron en ese momento un montón de cosas que hoy puedo poner en práctica, ¿no? Pero no tengo una vida así tanto de amistades en torno a la paternidad. De hecho, era de mi generación, no tenía muchos amigos con hijos. Yo tenía 24 años, todos militaban, así que era de los pocos padres con hijos en mi grupo de amigos, ¿no? Pero trataba de llevarla,
o sea, seguir participando de mis relaciones de amistad con él a cuestas, en el sentido de poder integrarlo a mis actividades, ¿no? Para no abandonar algo que eso no sea un impedimento, que tener un hijo no sea un impedimento para tu vida social, claro. digamos. Que no, o sea, eso se hablaba mucho, se debatía mucho en ese momento de cómo concebir la infancia y la paternidad como parte de la vida social, ¿no? Y no como algún Ujú. impedimento, digamos. Claro, y la dimensión política de la crianza también, ¿no? Porque no podemos escindirla como dimensión a tener en cuenta, digo, ¿no? A considerar. Sí, Y porque ya pensá para... esto que, Sí, pensá que ahí yo vi reflejado cómo en las organizaciones sociales y políticas y en las instituciones, cómo las compañeras no podían crecer o tomar cargos de mm, dirección, más allá claro, de que ya hay un mecanismo de desigualdad en general, pero ellas estaban a cargo del cuidado de los pibes, incluso de pibes de otros, porque por ahí iban compañeros con hijos y los espacios de crianza estaban a cargo de las compañeras, ya de por sí, digamos. Y todos los que eran actividades recreativas con niñas, merienda, cocina de ollas populares, todo eso estaban a cargo de las compañeras y los pibitos claro. estaban todos ahí. Este, ahí es como que vos vas viendo cómo en lo político, en lo institucional, en las empresas, cómo se va desplazando a la mujer a tareas de cuidado y, y los varones pueden crecer tranquilamente, desarrollarse y todo eso. Claro. Yo creo que Sí, eso es eso clave para la paternidad. está bien interesante y quizá es material de debate para que se merece un programa entero dedicado a eso, como, digamos, la transversalidad del modelo de masculinidad tradicional en espacios progresistas, ¿no? Y de militancia, cómo permanecen estas ideas de los roles de género en espacios que supuestamente deberían estar en debate y en revisión y en crítica permanente, ¿no? Yo creo que hoy ya están en debate, están siendo cuestionados y hay compañeros que se hacen cargo de esas tareas, pero todavía falta mucho. Bien. Bueno, Martín, ¿cómo estás para girar la ruleta de preguntas? Muy bien, me gusta ese juego, me gusta jugar. Es parte del aprendizaje también. Bueno, vamos a ver qué te toca en suerte. Ahí vamos. Gire la ruleta. Wow. Bueno, Martín, ¿Qué es eso? ¿Cuál es ¿cómo la pregunta? funciona? ¿Cómo le explicarías Ah, ¿cómo le a tu explicaría? peque cómo funciona el sistema respiratorio del cuerpo humano? Si te preguntase, si hoy tuvieras que contestar esta pregunta a una infancia de, no sé, menos, menos de 10 años, ¿cómo funciona el sistema respiratorio del cuerpo humano? ¿Cómo lo Bueno, en harías? primer lugar le diría que espere que nos ponemos a aprender los dos juntos, porque yo tampoco tengo conocimientos biológicos, digamos, de eso, ¿no? O sea, exactamente cómo funciona, ¿no? Pero si es tan chiquite, ¿cuánto me dijiste? ¿2 años? Menos de 10. Ah, medio de 10. Y ya a esta altura me ha pasado que mi hijo me ha explicado a mí primero, te tengo que decir, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Mi hijo, como muchos pibes que, de las generaciones nuevas, ¿no? Que son tan investigadores de todo, vos lo debes saber. eh, la mayoría de las cosas así de ciencia me las ha explicado a mí, ¿no? Yo creo que si fuese más chique, le hablaría de los pulmones como dos globos, ¿no? En donde hay llenos de oxígeno, que hay que cuidarlo, y entonces por lo tanto hay que cuidar el ambiente para que esos globos, para que el aire de esos dos globos estén lo más limpios posible, ¿no? Entonces haría una relación entre los globos de aire que tenemos adentro del cuerpo con lo que pasa en el mundo. Y eh, lo que está pasando, por ejemplo, en Canadá con los incendios, ¿no? Y,
y que ahí está lleno de humo por todos lados, ¿no? Que para cuidarnos el cuerpo hace falta cuidar el mundo. Creo que más o menos de trasfondo, si es más chique, de 3 años, ponele, que están empezando a curiosear, poder transmitirle unas cuestiones éticas con respecto al cuidado de uno, del cuerpo de uno, y el cuerpo de las demás personas como una relación permanente. Una Eso me parece analogía, que el el cuidado cuerpo del es cuerpo. el territorio y el cuerpo, buenísimo, me encantó. Sí, sí, es fundamental. Yo me di cuenta que para deconstruir las masculinidades, o el mandato de masculinidad más que nada, y poder hablar de nuevas o otras masculinidades, hay que trabajar sobre el tema del cuidado, ¿no? Que es lo que nuestros viejos varones no nos han transmitido porque era, dale, fumá, que el macho fuma, Claro. bancátelas todas. Si hay un incendio, anda vos primero a salvar al gatito, a la mujer y al Sí. niño, y comete todo el humo. Tenés que ser el héroe, y no importa el cuerpo. Eso Y, después lo ves. y afeitate con un pedazo de vidrio, ¿no? Ya que estamos, claro. Claro, ¿viste? Mientras más salvaje y descuidado sea, más hombre. Y yo creo Claro. que eso, si no nos podemos cuidar uno mismo, no podemos cuidar, nunca vamos a saber cuidar a los demás. Y ahí está, en esa relación surge la violencia, ¿no? Como primera Ujú. respuesta. Tal cual. Buenísimo, Martín. La última, cortita. ¿Qué le Dale. dirías a una persona que está en ese umbral a punto de empezar a transitar la experiencia de crianza? ¿Qué le diría a una persona que está a punto de... Primero le diría que se tiene que ganar la paternidad. Que le ponga onda porque la paternidad se gana. Porque después, el día de mañana, los hijos se emancipan y ahí te das cuenta si te siguen eligiendo o no. Y si no te eligen en ese momento, te vas a querer morir, porque es muy doloroso cuando un hijo no te elige como padre, digamos, ¿no? Mm. Y se gana sobre la base del cuidado, la presencia, mucha presencia y mucho amor demostrado. No basta con el amor sin demostrar. Porque recuerdo a veces esta frase famosa que repiten todos los padres que conocía yo antes, que era: lo que importa es la calidad, no la cantidad, Mm. ¿no? ¿Te acordás? Entonces, Sí, padres de hijos separados, hijos de padres separados, ¿no? Lo ves una vez por mes al pibe y ese día lo llevas a la calecita, le claro. compras panchos, qué sé yo, al día siguiente está hecho pelota del estómago, pero vos le diste un día espectacular. No es Claro. así, no funciona así. La relación, la calidad tiene que ver con la cantidad. La presencia es clave y la corporalidad es clave. Si no demostramos el afecto, la otra persona no sabe que sentimos amor. Entonces, me parece que el mensaje sería ese, ¿no? El amor demostrado, la presencia constante, permanente, y, y ahí vas a ver el día de mañana si hiciste las cosas bien o no. Pero nada más. Martín, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eva. Te Un mando un grande. abrazo grande. Abrazo también a todos.